Buenas noches, soy el doctor Andrés Garavito, neuroanestesiólogo de la ciudad de Tijuana, y hoy les voy a mencionar cuáles son las ventajas de usar TIVA versus anestesia inhalada en ciertos tipos de pacientes. El doctor Paul White en 1989 mencionó que el creciente interés de las técnicas anestésicas intravenosas ha resultado de la disponibilidad de mejores fármacos intravenosos, además de los efectos secundarios de la contaminación del área quirúrgica causada por los agentes inhalados. Y no solamente de los agentes inhalados en esta época que estamos viviendo, sino también del nuevo coronavirus o COVID-19 que nos está afectando a todos por igual. Dentro de los mejores fármacos que el doctor White se pudo haber referido en ese año, últimamente tenemos varios medicamentos que están pues prácticamente a la mano en la mayoría de las instituciones, como me refiero a remifentanil, fentanil o sufentanil y propofol, que espero en ninguno de los institutos de la gente que nos observa pues haga falta, aunque ya con esta pandemia pues realmente no sabemos en dónde sí falta y en dónde no falta. Bueno, cambiando de tema, con el advenimiento de remifentanil y su farmacocinética y farmacodinámica muy predecible, se hace una mejor anestesia total intravenosa, porque al parecer, una vez que se empezaron a hacer diferentes marcas de propofol, ya no solamente Diprivan, sino Fresfol, Recofol o Kipro, los precios fueron un poquito más accesibles a la mayoría de las instituciones, y si la institución cuenta con perfusores, ya sea para hacer TIVA manual o TIVA TCI, pues se le puede brindar una mejor atención al paciente en cuanto a la técnica anestésica y los beneficios que va a traer el uso de propofol y el uso de remifentanil, sobre todo en cirugía neurológica, tienen un gran valor debido a que se puede evaluar al paciente una vez que se haya terminado la cirugía. Más adelante les voy a mostrar un video de cuál es la importancia en el área neurológica de una valoración postoperatoria inmediata. Si aunado a la anestesia total intravenosa tenemos la oportunidad de contar con un monitor BIS, un monitor de entropía o un módulo de electroencefalografía integrado a la máquina de anestesia, se puede dar aún una mejor TIVA y se llega a dar un menor consumo de medicamentos, debido a que nosotros podemos estar haciendo ajustes, ya sea manual o de forma automática a través de TCI, para que nuestra anestesia vaya hacia donde nosotros queremos. Ahora, en el estudio del National Audit Project 5 del Reino Unido, se dio a conocer que solamente el 8% de los anestesiólogos practicantes en ese país usan TIVA. ¿Cuáles fueron los motivos que suscitaron que solamente el 8% de todos los anestesiólogos lo usen? Uno es la falta de educación o la falta de capacitación en TIVA. Dos, que ellos refieren que la anestesia inhalada es más barata que la anestesia total intravenosa. Y tres, que fue un factor que se mencionó mucho durante este estudio, es que durante el uso de TIVA hay una mayor cantidad de despertares intraoperatorios. ¿Esto a qué se debió? Se debió a que la mayoría de estos eventos adversos intraoperatorios fueron debido a un mal cálculo tanto de la dosis de bolo como de la dosis de mantenimiento, o en la equivocación al momento de programar las bombas de perfusión sin tener colocada la jeringa del medicamento a perfundir. Esto lo que ocasionó fue una infradosis con las consecuentes errores y movimientos del paciente, y se tuvo que dar un cambio de anestesia total intravenosa a anestesia inhalada. Ahora, este cuadro va a ser nuestro cuadro de referencia por el resto de la plática. ¿Por qué? Porque ahorita
vamos a mencionar dentro de cada uno de estos aspectos, tanto del sistema nervioso central, sistema renal, gastrointestinal, oncológico, de pacientes mayores, dolor postoperatorio, cardiovascular y sistema inmune, cómo TIVA tiene más ventajas sobre los agentes inhalados. No estoy diciendo que los agentes inhalados no sean una buena opción, sin embargo, cada paciente tiene un tipo de anestesia específico que le pueda ser más beneficioso, no siempre irnos por la anestesia general inhalada. En cuanto al sistema nervioso central, vamos a ver que TIVA, en comparación con los agentes inhalados, nos va a producir una disminución tanto de la presión intracraneal, del flujo sanguíneo cerebral y del consumo metabólico cerebral de oxígeno. Nos va a permitir que los neurofisiólogos utilicen el monitoreo neurológico intraoperatorio sin ninguna clase de interferencias y tener un outcome más positivo, o que a lo menos el outcome del paciente, una vez que se termine la cirugía, no tenga no esté sesgado por algún medicamento que nosotros hayamos incluido y que pueda haber sido perjudicial para este tipo de monitoreo. Otro de los escenarios donde es muy utilizado la anestesia TIVA es en la técnica DDD, ya sea dormido, despierto, dormido, despierto, 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 o dormido, despierto, despierto. Porque aquí lo que se quiere lograr con esta técnica es un mapeo cortical y una delimitación del área a extirpar. Y con los agentes inhalados no podemos tener tanta facilidad en cuanto al despertar transoperatorio y a las condiciones quirúrgicas que se van a presentar para el neurocirujano. Otro es la disminución de las náuseas y el vómito postoperatorio, que lo vamos a ver más adelante. Y la otra es una emersión rápida y una valoración neurológica postquirúrgica inmediata para estar valorando si el paciente salió con algún déficit nuevo que no tenía al momento de que entró a la sala de quirófano. Ahora, como podemos ver aquí, en cuanto a los inductores, vamos a tener que tanto el flujo sanguíneo cerebral, el consumo metabólico cerebral de oxígeno y la presión intracraneal, con todos ellos va a disminuir, y vamos a prestar especial atención a la presión intracraneal, debido a que con los agentes inhalados, tanto sevoflurane, desflurane e isoflurane, todos tienden a aumentar la presión intracraneal o a mantenerla igual, pero el mayor común de todos ellos es que se aumente. Ahora, todos sabemos que a ciertos CAMs la presión intracraneal no tiende a elevarse. Sin embargo, muchas veces no importa que nosotros estemos viendo alguna cifra en el monitor en cuanto al CAM de nuestro agente inhalado, porque muchas veces la máquina de anestesio no está bien calibrada. Entonces, lo ideal es que en este tipo de cirugías, si tenemos la oportunidad y no hay ninguna irrupción o no tenemos alguna lesión que esté alterando la autorregulación cerebral, podamos dar anestesia total inhalada. Ahora vamos a hacer una comparativa en cuanto a los agentes inhalados a 0.67 CAMs, ahí hay un error de letras, perdón. El consumo metabólico cerebral de oxígeno baja de un 54 a un 76%, pero es el único parámetro que disminuye, ya que el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo circulante no cambian. Sin embargo, cuando utilizamos propofol como nuestra base de TIVA, el consumo metabólico cerebral de oxígeno baja de un 50 a un 68%. El flujo sanguíneo cerebral baja de un 53 a un 70% y el volumen sanguíneo cerebral baja un 25%. ¿Esto en qué se puede traducir? Se puede traducir en mejores condiciones quirúrgicas, mejor acceso al sitio quirúrgico y sobre todo un cerebro más relajado, que es lo que la mayoría de los neurocirujanos busca al momento de estar en la cirugía.
Ahora les voy a mostrar unos videos de una técnica DDD y el segundo video es de una valoración postquirúrgica inmediata. Noten cómo todos los parámetros están dentro o lo más cercano posible a la normalidad. Y este segundo video nos va a mostrar cómo una vez que los neurocirujanos quitan los campos y van a empezar a quitar el cabezal de Mayfield, uno ya puede estar valorando a la paciente a lo menos en la respuesta verbal. ¿Todo bien, Rocío? Totalmente. En todo completo. Muy bien. Relajado. Muy fuerte. Muy bien. Ahora, en lo que respecta al sistema gastrointestinal, hay una reducción de la náusea y el vómito postoperatorio. La náusea y el vómito postoperatorio es el efecto adverso más común posterior a cualquier cirugía y puede ir desde el 30% hasta el 80% en población de alto riesgo, según el estudio IMPACT que fue realizado por Apple y colaboradores, en el cual también se menciona que los pacientes prefieren tener dolor postquirúrgico a cursar con náusea y vómito postoperatorio. Y según las encuestas realizadas, ellos estarían dispuestos a pagar más dinero con tal de evitar este efecto adverso. Dentro de los efectos deleterios que tiene al haber un aumento de la presión en la cavidad abdominal, es que puede haber inclusive hasta dehiscencia de anastomosis y aumenta el reingreso al área de urgencias, lo que aumenta los costos hospitalarios y los costos de gastos para el paciente. Ahora, la dosis antiemética del propofol es de 343 nanogramos por mililitro, que es por mucho menos de lo que es la dosis sedativa del mismo, que es de 1 microgramo por mililitro. Ahora, se ha demostrado que siendo Tiva con propofol como el inductor primario, la náusea y el vómito postoperatorio se pueden reducir hasta un 39% contra los agentes inhalados. Ahora, en cuanto al sistema renal, aquí los estudios que se han referido es sobre todo en cirugía cardíaca valvular, en donde se ha visto que hubo una disminución de hasta 1/3 de lesión renal aguda en comparación con agentes inhalados en la cirugía valvular cardíaca, teniendo al propofol como base de la anestesia total intravenosa. Sin embargo, este solamente fue un estudio que se realizó en el 2014. Faltan más estudios para poder hacer realmente una balanza y saber si, aparte de este efecto benéfico que se encontró en el 2014, puede tener algunos otros efectos benéficos en cuanto al sistema renal. En cuanto a la cirugía oncológica, aquí tiene un valor que se puede agregar o hacer exponencialmente más benéfico agregando otro tipo de anestesias. Ahora, la cirugía y la anestesia en el paciente oncológico es una tormenta perfecta para que el tumor pueda seguir teniendo esa capacidad de crecimiento y proliferación, debido a que cuando se presenta una cirugía, se presenta un episodio de inflamación, de inmunosupresión, de hipoxia, se liberan factores de crecimiento o se estimulan más esos factores de crecimiento ya presentes, al igual que la angiogénesis.
Y esto lo que hace es que puede haber metástasis, puede haber recurrencia del tumor local y hay tumor residual que muchas veces, aunque se haga una resección de un margen muy amplio, debido a todas las condiciones que se están presentando al momento de la cirugía, pueda quedar algún tumor residual. Ahora, ¿qué es lo que vemos esencialmente cuando el paciente oncológico se somete a una cirugía? Vamos a tener de un lado todos los efectos deleterios, por decirlo de algún modo, y todos los efectos benéficos. Cuando el paciente se somete a un estrés quirúrgico, va a haber una inmunosupresión y va a haber mediadores inflamatorios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver aquí el propofol, la tiba, con respecto a los agentes inhalados? Se ha demostrado que cuando se realiza una anestesia general inhalada, va a haber una disminución de la actividad de las células natural killer, de los linfocitos T citotóxicos, y va a haber una disminución en la relación en cuanto a los linfocitos T helper 1 y T helper 2, predominando en este caso los linfocitos TH2. ¿Estos a qué se dedican? Estos producen interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, interleucina 10, y esto lo que va a ocasionar es una inmunosupresión. ¿A qué se dedican los TH1? ¿Qué es la función de los TH1? Es activan e inducen la producción de los linfocitos T citotóxicos. Ahora, ¿qué hay en cuanto a la angiogénesis? Ya se había mencionado que la morfina, a través de sus receptores MOR, producen o estimulan la producción de factores endoteliales que hacen que la angiogénesis se produzca de una manera más rápida. También los agentes inhalatorios como el desflorano y el sevoflorano se ha visto que inducen la liberación de factores como el factor de crecimiento similar a insulina y el factor inducible de hipoxia, que son factores que son procancerígenos o que tienen un efecto procancerígeno. Sin embargo, ¿qué es lo que hace a Propofol tan ávido o tan benéfico en este tipo de pacientes? Es que el Propofol lo que hace es que no produce una inmunosupresión sobre los natural killers, sobre los linfocitos T citotóxicos, y no altera la relación de los TH1 con los TH2. ¿Esto en qué se puede reflejar? En que el paciente puede tener un retorno a la terapia oncológica mucho más rápido que con los agentes inhalatorios. Y el retorno a la terapia oncológica de manera prematura o de manera rápida es lo que hace que el paciente tenga una mejor sobrevida, debido a que puede completar sus terapias una vez que ha realizado su cirugía. En cuanto a los pacientes adultos mayores, recordemos que TIVA no es exclusivamente de un cierto tipo poblacional. En cuanto a dar TIVA en un paciente adulto mayor, solamente tenemos que recordar que su sensibilidad farmacocinética y farmacodinámica se van a ver alteradas. Esto es, son más sensibles a los efectos de los fármacos. Otro de los mecanismos por el cual muchas veces no se quiere dar anestesia total intravenosa en el paciente adulto mayor es por el riesgo de una disfunción postoperatoria cognitiva o del delirium. Sin embargo, en vez de utilizar una dosis de inducción y una dosis de mantenimiento como pudiéramos usar en un joven sano, solamente tenemos que reducir las dosis e ir haciendo ajustes para que nuestra anestesia total intravenosa en el adulto mayor no tenga ninguna consecuencia deleteria. En cuanto al dolor postoperatorio, se ha visto que hay una reducción del dolor en las primeras 24 horas cuando se utiliza Propofol como base de la anestesia total intravenosa.
¿Esto a qué se debe? Se debe a que se ha descubierto que Propofol inhibe la fosforilación de una subunidad del receptor de NMDA. Y esto lo que hace es que hay una reducción de la transmisión glutamatérgica, que es la encargada de la transmisión del dolor central. Ahora, ¿por qué se menciona ahí que hay una reducción de la incidencia del dolor crónico? Se han hecho estudios en toracotomías en donde se ha visto que comparan Propofol con Tiva versus anestesia inhalada, y se ha visto que a los 3 y 6 meses el dolor es mucho menor en el grupo que se le dio Tiva con Propofol que en el grupo que se le dio anestesia general inhalada. Sin embargo, son estudios que no hay muchos estudios como para poder decir, ok, si vas a hacer una toracotomía, dale Tiva, le va a mejorar al paciente. Son solamente estudios que se han hecho, pero son pocos hasta el momento. En cuanto al sistema cardiovascular, aquí se ha visto que hay una reducción de los factores inflamatorios después de un bypass cardiopulmonar. ¿Cómo se han llevado a cabo este tipo de estudios? Una vez que han pasado 24 horas del bypass, se toman muestras de sangre, se analizan mediadores inflamatorios y se ha visto que cuando se ha dado Propofol con base en Tiva versus anestesia general inhalada, se han encontrado un número menor de marcadores inflamatorios en este tipo de pacientes. Ahora, recordemos que en el año 2007 la AJA hizo una recomendación en sus guías de que se usara en pacientes cardiópatas sometidos a cirugía no cardíaca, se prefería el uso de agentes inhalados, debido a que en aquel entonces se hicieron estudios postquirúrgicos de niveles de troponina en sangre y se encontró que los pacientes que eran anestesiados con una anestesia general inhalada presentaban menores niveles de troponina y de marcadores inflamatorios que los pacientes que se sometían a anestesia total intravenosa. Sin embargo, esa recomendación de ese guideline del 2007 se cambió por completo en el 2014. No se cambió a favor de Tiva, pero se sugiere que tanto Tiva como anestesia general inhalada pueden ser aptas en este tipo de pacientes, hablando de pacientes cardiópatas sometidos a cirugía no cardíaca. Ahora, en cuanto al sistema inmune, de los beneficios que se tiene usando Propofol como base de Tiva es que es un barredor de radicales libres. ¿Y esto por qué se debe? Esto se debe porque la estructura del Propofol es muy similar a la estructura del alfa-tocoferol. Y esto lo que le da a favor es que puede unirse a radicales libres o a especies reactivas de oxígeno para formar radicales fenoxil, y con esto disminuir la cantidad de radicales libres circulantes en el organismo. También tiene actividad antioxidante, antiapoptótica a través de diversos mecanismos, y actividad antiinflamatoria. Esta es ejercida a través de la inhibición de la ciclooxigenasa 2 y de la prostaglandina E2. Ahora, ¿qué hay de Tiva y de COVID-19? En un artículo que salió este mismo año con respecto a cuáles son las ventajas de utilizar Tiva contra la anestesia inhalada en la época de la pandemia del COVID-19, uno es algo que ya les había mencionado y que lo dijo Paul White desde 1989, que es la reducción de la contaminación del área quirúrgica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siendo un procedimiento no de emergencia en un paciente COVID-19, se pueden utilizar diferentes técnicas anestésicas, entre ellas Tiva, sin llegar a tener una manipulación de la vía aérea. Y como esta técnica se hace a través de líneas de perfusión, se pueden utilizar varias líneas para estar un poquito alejado del paciente sin dejar de alejarnos
de nuestra máquina de anestesia. La otra es una disminución de la manipulación de la vía aérea y la generación de aerosoles. ¿Por qué? Igual, si nosotros tenemos la posibilidad de tener un perfusor o varios perfusores a través de los cuales nosotros le podamos dar una sedación o una combinación de varios agentes para proporcionar la anestesia, y si le agregamos una anestesia regional o una anestesia local, pues ya no estamos entrando en conflicto con estar manipulando tanto la vía aérea como la generación de aerosoles, tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes que nosotros intubamos o que vamos a intubar durante esta pandemia, no vamos a tener oportunidad de dar presión positiva o de estar ventilando de una manera habitual como lo hacíamos previo a esta pandemia para no generar aerosoles, pues tenemos mayor ventaja sobre... Bueno, estos son algunos de las ventajas que se tiene de usar TIVA en comparación de anestesia general inhalada. Y como les mencioné en un inicio, no es que la anestesia general inhalada sea ya una contraindicación para usar en todos los pacientes, sino hay que ver bien e individualizar cada paciente, cada problema quirúrgico que nosotros tenemos y dar la mejor opción anestésica, tomando en cuenta que muchas veces nosotros lo único que buscamos es no perjudicar al paciente, no tanto en el momento quirúrgico, sino a futuro. Bueno, espero les haya sido de bastante provecho la plática, y cualquier cosa queda a sus órdenes.